hoy, Padre mío, tu pueblo pueda caminar con esos cielos abiertos, Padre. Que tu bondad y tu gracia y tu misericordia les sustente a cada instante, Padre. Que ellos, Señor, puedan proclamar tu nombre, Padre, sobre todas las cosas que están viviendo, Padre. Aquellos que están enfermos, Padre, por tu poder reciban sanidad, Padre. Aliento de vida en medio de todas las cosas, Padre. Pues hemos esperado en ti, nos hemos gozado en ti, Padre, y podemos proclamar de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia y de tus hechos asombrosos, porque poderoso eres para hacer todas las cosas, Padre, como dice tu palabra, mucho más abundante de lo que creemos y de lo que entendemos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la alabanza, mi Rey precioso. Muchas gracias por escucharnos, gracias por ministrarnos de tu Espíritu, gracias por ministrarnos con tu palabra, Padre. Abre esos cielos, Señor, y derrama, Señor, bendición, libertad para tus hijas y tus hijos, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Señor. Dios te siga bendiciendo, mi hermano, mi hermana. Yo declaro que tú eres un bendecido de parte de Dios y que puedes ver esa gracia infinita, ese poder maravilloso de Dios sustentándonos, dirigiéndonos y permitiéndonos que pueda levantarse en el nombre del Señor. Hoy quiero compartir la palabra del Señor y seguimos con el tema de libres en la libertad que Dios nos ha dado, verdaderamente libres. Y hay un versículo con el cual quiero iniciar que está justamente ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36. Este precioso pasaje de Juan trae mucha claridad a nuestra vida y yo siempre recomiendo que una persona que está empezando a conocer a Dios, se lea el Evangelio según San Juan, todo desde el capítulo 1 hasta el último, que es uno de los evangelios que más claridad nos trae en cuanto a ese caminar con Dios. Y es interesante porque este capítulo 8 de Juan justamente empieza con una mujer que está siendo acusada por los religiosos de la época que según el texto bíblico, no lo voy a leer, tú lo puedes leer, y yo siempre recomiendo que tengas al compartir, al escuchar la palabra, una Biblia en la mano para que tú vayas examinando algunos textos que yo les comparto y que yo sé que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el escudriñar la palabra y es interesante cuando hablamos de libertad porque hay muchas acusaciones que el enemigo coloca sobre nosotros. Algunas nos las dicen personas que con mala intención tratan de destruir y quitar la paz en el corazón de mis hermanas, en nuestro corazón, en nuestra vida. Algunos envidiosas porque tenemos la paz de Dios y nos perturba, y más el infierno trata de quitarnos esa paz. Una mujer que sí estaba desviada de los propósitos de Dios, en estos primeros versículos del capítulo 8 de Juan justamente empieza acusándole y la traen para que Jesús mismo la enjuiciara. Pero es interesante porque ellos le citaron qué decía la palabra que tenía que hacerse con personas tomadas en el adulterio, que es el caso específico que está mencionando los primeros 11 versículos. Y traen para tentar a Jesús, pero también para ver qué tan fiel era a lo establecido por Dios, habiéndose declarado él hijo de Dios, inclusive confrontándole. Y es hermoso este evangelio de Juan porque es uno de los pasajes donde Juan se propuso mostrar realmente la humanidad de Dios, pero también la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús y la divinidad. Aquí muestra cómo él llora, muestra cómo él tiene momentos de dificultad. Y aquí hay un grupo de personas que quieren acusar a esta mujer, inclusive para dañar la libertad que Jesús tenía de compartir, de enseñarle y que cumplir el propósito con el cual el Padre los ha mandado. Pero es interesante porque depende de nosotros cómo aceptamos la acusación, o a veces somos parte de los que estamos siendo acusados, o no sé, dejándonos influenciar, que es lo que muchas veces pasa. Nos dejamos influenciar de las tinieblas y salimos acusando a personas que el único que tiene derecho
a declarar juicio sobre alguien es el Señor Jesucristo. Inclusive más adelante en los mismos evangelios nos dice, no vengáis vosotros mismos. Dios no nos ha llamado para emitir juicio. Eso les corresponde únicamente al Señor. Y este grupo de religiosos traen a esta mujer para que Jesús dé una palabra de condenación sobre ella. Pero es interesante porque les hace un razonamiento y los confronta con una palabra. Y les dice un versículo bien conocido en esta palabra. Y él les dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Muchas veces dañamos nuestra libertad. Y yo quisiera que hubiera una comprensión espiritual más allá de lo que normalmente hacemos. Con una persona que nos ha causado daño, lo que hace alguien normalmente es ir a una autoridad, ir a un juzgado, ir a ciertos lugares a colocar una demanda por aquellas cosas que nos han dañado. A veces espiritualmente pensamos que tenemos el mismo derecho y he conocido a personas de autoridad emitiendo juicios y me molesta tanto y me he sentido tan incómodo porque no tenemos derecho o tal vez tenemos cierta autoridad que no sabemos administrar y comenzamos a emitir juicios sobre cosas que solamente a Dios le corresponde. Pero podemos estar en el otro lado, que es que nos han proclamado palabras que nos dañan. Inclusive los padres, cuando no tienen sabiduría, a veces emiten juicio sobre hijos que lo que hacen es destruir y no edificarlos. Y a pesar de lo que hablamos, muchas veces esperemos que den buen fruto. No es así. Jesús pone un punto de partida. Si tú quieres emitir juicio contra alguien para quitar la libertad de esa persona, tienes que estar libre de pecado. Creo que, y más adelante la misma Biblia nos dice ahí en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Esa es una palabra que dice, está escrito, todos somos pecadores. Y a este grupo de religiosos que se creían muy santos, voy a decirlo de esta manera, se dieron la libertad de tratar de apedrear a esta mujer que había sido tomado en el acto mismo del adulterio. Una pregunta que yo siempre me he hecho al leer este pasaje, ¿dónde está el hombre? Ella no estaba sola. A lo mejor, dicen algunos comentaristas, podría ser alguno de los mismos religiosos de la época, pero tomaron a esta mujer para traerla a Jesús. Pero Jesús con sabiduría, y algo que quiero que tengas en cuenta en la libertad que el Señor nos ha compartido. Él dice que, ahí en el versículo 7, voy a leerlo textualmente, dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, esto es Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué siguió haciendo Jesús? Versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Es interesante porque no dice la palabra que escribía Jesús. Algunos comentaristas han dicho que a lo mejor estaba escribiendo, él tenía el don de ciencia, el don de revelación, donde tal vez le estaba escribiendo en el piso, en la tierra, en la arena, qué sé yo, en el lugar donde estaba, los pecados que habían en ellos. Y con una sola persona que se hubiera atrevido a tirar una piedra, pienso que los demás hubieran seguido el ejemplo. Pero es interesante porque Jesús simplemente los deja, les reargulle la conciencia y dice el versículo 9 de este pasaje de Juan 8, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, cuando estamos expuestos a la palabra, hay algo que nos libera o que nos acusa y es la conciencia. A veces, inclusive, aunque hemos caminado con Dios, hay cosas en nuestra conciencia que no nos dan la libertad. Y cuando estamos con esas ataduras, lo que tratamos es de reflejar lo que hay en nuestro interior sobre las demás personas. Hay gente que vive en amargura
y les molesta que los demás estén felices. Hay gente que está en ruina espiritual porque han descuidado su comunión con Dios y les molesta con aquellos que gozan de la libertad que Dios les ha dado. Que simplemente, y hace muchos años conocí a una mujer avanzada de edad que estaba con un espíritu de amargura que era muy, muy difícil, muy cruel. Y se molestaba cuando escuchaba a los niños reír. Se molestaba cuando una persona estaba inclusive adorando al Señor. Y parece que eran tormentos al corazón. Hasta que tuvimos una conversación con ella y nos dimos cuenta que estaba en un estado de amargura. Y ese estado de amargura había traído condenación a su corazón. Y como ella se sentía condenada, estaba condenando con sus acciones, con sus palabras, a todos los que estaban a su alrededor. Destruyó con esa actitud el hogar. Los hijos uno a uno fueron saliendo de ese hogar porque no soportaban la actitud de esta mujer. Cuando ella reconoció su actitud, pidió perdón y se perdonó a sí misma, y corrigió su actitud, poco a poco las personas fueron acercándose nuevamente a él, y después de un proceso bastante largo, ella pudo recuperar el hogar, pudo recuperar la confianza y lo más lindo, pudo tener libertad para vivir y gozar de la vida que Dios le había entregado. ¿Cuántas veces nosotros por actitudes, por palabras que no sabemos recibir, por actitudes que no aceptamos en nuestra vida, que inclusive muchos de ellos son procesos de Dios para nosotros, amargamos nuestra vida y no disfrutamos del día a día que nos regala el Señor? Vemos hacia el futuro, un futuro oscuro. Vemos a nuestros hijos con pocas oportunidades, comenzamos a maldecir inclusive la vida que Dios nos ha dado. Y justamente lo que establecemos sobre nuestra vida es lo que a la final salimos cosechando. Es interesante porque esta mujer no habla, no dice, y ella dijo, no se defendió. El defensor, el que estaba a favor de ella, justamente fue Jesús. Y confrontó a aquellos religiosos del momento y les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y según el relato bíblico, él simplemente sigue escribiendo en el suelo, pero desde el mayor, reargüido por su conciencia. Y esa es una de las frases que quiero subrayar, que está ahí en el versículo 9. Salieron uno a uno, desde los mayores hasta los postreros, dice, hasta los más jóvenes, que querían acusar y matar inclusive a esta mujer, porque era lo que la ley decía, y la querían establecer, que querían imponer una ley sin amor, sin misericordia. Pero es interesante lo que pasa al final, cómo libera el Señor a esta mujer. Y luego que todos se fueron, como dice la parte final del versículo 9, versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le hace una pregunta a la mujer. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y lo único que dice esta mujer está ahí escrito en el versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Piense por un momento, mi hermano, mi hermana, la libertad que el Señor estaba transmitiendo a esta mujer. Viendo una multitud que quería apedrearle, a lo mejor ya tenían esas piedras en la mano, lista para ser lanzada dependiendo del juicio que emitiera Jesús. Hay momentos en que tenemos que venir a nuestra vida con todas las cargas que tenemos, con nuestro fracaso, con las acusaciones que no solamente la gente ha hecho sobre nosotros, sino nuestra misma conciencia que nos rearguye, nos acusa de cosas que todavía no hemos aprendido a recibir el perdón de Dios. No estamos contentos con lo que tenemos, ni mucho menos vamos a permitir que otros caminen en esa libertad y nos amargamos la vida. Alejamos a las personas que nos aman de nuestro lado por no recibir el perdón que Dios nos ha dado. Y qué interesante lo que Jesús le pregunta a esta mujer, porque le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, ¿ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno, Señor. Pero más interesante todavía la expresión que
que dice la parte final del versículo 11 de este pasaje de Juan capítulo 8, donde dice Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y esto lo puedo unir con lo que está diciendo en Romanos 8, un versículo que me fascina y que ha traído tanta libertad a mi corazón. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Solamente que pone una condición que tenemos que tener en cuenta, mi hermano, mi hermana, en este día, en torno a la meditación de la libertad que el Señor quiere darnos a nosotros. Vuelvo y reitero lo que dice el capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hace una diferencia entre los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si sigues leyendo el capítulo 8, en los primeros 20 versículos, está haciendo la diferencia entre cuando vivimos por los apetitos de la carne, por las cosas que batallan dentro de nosotros, por las cosas que permitimos, y entre ellas Dios colocó dentro de nosotros una conciencia que es la que nos acusa o la que nos libera. Si volvemos al pasaje de Juan capítulo 8, lo que reargulló el corazón de estos religiosos que venían dispuestos a ejecutar un juicio sobre esta mujer, eran basados en la ley, pero venían manchadas sus conciencias. Y cuando una persona viene al Señor, comienza esa conciencia a liberarle o a acusarle, de acuerdo al concepto que tú tengas. Romanos en el capítulo, o mejor Pablo aquí mismo en el libro de Romanos en el capítulo 1 dice que la ley quedó escrita en sus corazones en medio de la conciencia, y es la que nos libera o la que nos acusa. Y si nos acusa de algo, tenemos la libertad, la oportunidad de someter todas las cosas que batallan dentro de nosotros y que nosotros a veces le damos libertad para llegar a realizarlas. Pero tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor y saber que la misma palabra que le dijo a esta mujer puede ser la palabra que Dios esté soltando en este día sobre tu vida, donde te dice, mire, quizás la misma conciencia, quizás hay personas que se están condenando, pero suelta una palabra de liberación, que es el tema que hemos venido trayendo y lo que el Señor quiere colocar en su corazón, que Dios te dice, hija, hijo, ni yo te condeno. Y tienes una libertad, o tienes una oportunidad mejor de caminar en libertad. Solamente le expresa una palabra diciéndote, cambia tu manera de vivir de aquí en adelante. No peques más. Jesús está reconociendo que lo que ella hizo no está bien. Estar en el adulterio no estaba bien. Abrir el alma y utilizar el cuerpo para satisfacer los deseos carnales que batallan dentro de nosotros, sin ninguna restricción, sin ningún temor, está mal, y eso es pecado. Y Él no le está diciendo, Él no la está liberando del pecado, le está dando la oportunidad para cambiar y aceptar el perdón y sobre todo el veredicto que Jesús está dando sobre ella. Y dice, no es el tiempo de condenación, es el tiempo de que tú vuelvas el corazón, de que haga las cosas correctas, y que si lo combinamos o lo comparamos con la oportunidad o con lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:1, inclusive teníamos que leer el capítulo 7, donde hay una expresión que Pablo dice, hay una batalla dentro de mí, que yo quiero hacer el bien, pero al final termino haciendo el mal. Y hay una expresión clásica del apóstol que dice, ¿quién me puede librar de este pecado de muerte? Y luego empieza diciendo el capítulo 8, hay una solución. No hay condenación en Cristo Jesús, pero la oportunidad la tenemos cuando empezamos a vivir no por la carne, sino por el Espíritu. Cuando permitimos que todas esas batallas que hay internas, todos esos sueños que nos alejan de Dios,
Y todos esos apetitos, concupiscencias, dice el libro de Santiago, que batallan dentro de nosotros, aprendemos a llevarlas al Señor y ser sinceros y decirle, Señor, mi alma quiere esto, Señor, pero yo sé que si accedo a estos anhelos, a estas cosas que batallan dentro de mí, te voy a ofender, Señor. Y yo quiero caminar más bien en el perdón y en la oportunidad que tú nos estás dando para transformar nuestra vida, para hacer las cosas correctas, para que ninguna condenación haya en el caminar diario que tenemos con el Señor. Qué interesante. Y quiero dejar en tu corazón esto que está diciéndole el Señor Jesucristo a esta mujer. Le dice, ¿ninguno te condenó? Y ella dijo, no. Ellos también necesitaban buscar el perdón de Dios. Y gracias porque Jesús estuvo en el momento preciso para liberar a esta mujer de quizás ser apedreada sin compasión. Como muchos de nosotros hoy tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor y de recibir una palabra como le dijo a esta mujer, hija, hijo, yo no te estoy condenando, te estoy dando la oportunidad para que camines, para que te apartes, para que quites ese corazón de piedra, para que hagas las cosas correctas, para que no te dejes guiar por los apetitos, por los designios de la carne, por la naturaleza pecaminosa que generalmente nos domina. Y aprendamos a recibir la oportunidad de perdón que Dios nos está brindando y de ese momento que Dios nos dice, yo no estoy en estos momentos para condenarte, solamente tengas cuidado, como le dice a esta mujer, no sigas pecando, apártate del pecado para que puedas caminar en libertad. Hay una batalla interior que todos libramos, pero también tenemos un libertador. Y quiero terminar leyendo justamente con lo que dice el versículo 36 de este mismo capítulo que, si el Señor lo permite, mañana continuaremos meditando, porque dice Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y la libertad que Él nos trae es esa palabra que nos dice, deja el pecado, aparta de él, no lo practique más, para que ninguna condenación venga sobre ti. ¿Qué te oramos en estos momentos? Le decimos, Señor, gracias porque tú nos hablas y nos das oportunidades de seguir adelante, Señor, en medio de todas las cosas que tienes dispuestas para nosotros, Padre. Gracias porque es un día de libertad, es un día donde podemos disfrutar, Señor, de esta palabra maravillosa, de oportunidades que nos brinda, Padre, para que el enemigo, Señor, para que ninguna lengua que se levante, Padre, en juicio contra nosotros, Padre, tenga, Señor, la autoridad de acusarnos, de dañarnos, de quitar la paz, de llevarnos, Señor, vidas amargadas, Señor, sino disfrutar de la paz, el perdón, la misericordia, la libertad que vienes a traer a nuestras vidas, Padre. Reconocemos que hemos pecado, reconocemos que no hemos hecho lo correcto delante de ti, Padre, pero queremos también aprovechar la oportunidad que hoy nos estás dando, Señor, para apartarnos del mal, Señor, para apartarnos de aquellas cosas, Padre, que dañan la comunión contigo, Padre. Yo te alabo y te bendigo. Yo, Padre mío, coloco, Señor, a tus hijas, a tus hijos delante de ti. Permítanles con tu Espíritu Santo, Señor, caminar tomados de la mano de Él, Padre, y disfrutar, Señor, de todas las cosas en libertad, las cuales has provisto para nosotros, que nos llenas de gozo, de paz, de alegría y de libertad, Señor. Muchas gracias te doy, eterno Dios, por la libertad que nos das. Muchas gracias por estos momentos te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que la paz, la gracia y la misericordia sea sobre ti, mi hermana o mi hermana. Camina en esa libertad que Dios te da. Le habló su pastor Elán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.